Imagina por un momento a una joven, Teresa de Jesús, inquieta, con un corazón dividido entre el mundo y Dios. No era todavía la santa reformadora que hoy veneramos, sino una mujer con luchas internas, distracciones y relaciones que le robaban el alma. Y sin embargo, ahí, en medio de esa batalla silenciosa, comenzó a descubrir el mayor tesoro de su vida, la oración como amistad viva con Cristo. Porque para Teresa, orar no era repetir fórmulas ni buscar sensaciones, sino permanecer día tras día con fidelidad y coherencia ante el amigo que nunca falla. Y esa coherencia le costó sangre, cortar lazos, dejar seguridades, renunciar a afectos que la alejaban de Dios. Comprendió que el problema no era que la mente volara durante la oración, sino que el corazón estuviera atado a otras cosas. Hoy su historia nos grita esperanza. Si Teresa con sus fragilidades pudo llegar a la santidad por el camino de la oración perseverante, también nosotros podemos. Pero ¿estamos dispuestos a librar esa misma guerra para recibir ese mismo regalo? Aquí comienza nuestro viaje, el don y el combate de la oración. Así he querido titular esta reflexión. Porque la oración, queridos hermanos, es ambas cosas, un regalo inmenso que Dios nos da y al mismo tiempo un combate, una lucha constante que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida espiritual. Hoy quiero que nos acerquemos a algunas claves sobre la espiritualidad y la santidad de Santa Teresa de Jesús, una gran santa, una mujer de una hondura espiritual impresionante. Y confieso que me ha alegrado muchísimo saber que estáis ahí leyendo el libro de las Moradas. ¡Qué providencia más bonita! Yo tuve en mis años de seminarista el gran regalo de leer las obras de San Juan de la Cruz. Mientras tanto, un compañero mío se adentraba en las páginas de Santa Teresa de Jesús. Nos intercambiábamos lo que descubríamos, como dos buscadores que comparten el hallazgo de un tesoro. Y os aseguro que una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, al menos en lo que respecta al conocimiento de los santos, ha sido leer a fondo a Santa Teresa de Jesús y a San Juan de la Cruz, sus obras completas. Auténticas joyas que nunca pierden valor. Santa Teresa es, sin duda, la cumbre de la mística española. Pero hoy no voy a hablar de ella desde una perspectiva general, sino que voy a servirme de un punto de vista muy concreto, el recorrido de su conversión. Porque en ese camino personal se revelan muchas de las dificultades que todos, antes o después, encontramos en nuestra vida de oración. Y debo decirlo con sinceridad, no vengo aquí a presentar algo original salido de mi ingenio, no. Yo siempre bebo de fuentes más antiguas y profundas. En este caso me baso especialmente en unos artículos que me compartió un padre carmelita al que aprecio mucho y que fue además mi vicario de religiosas, el padre John Corta. Como buen carmelita es un profundo conocedor de la vida y doctrina de Santa Teresa y muchas de las reflexiones que hoy compartiré son también fruto de sus enseñanzas. ¿Por qué poner el foco en la historia de su conversión? Porque, como dice ese refrán tan cierto, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Conocer el antes y el después de los santos nos llena de esperanza, nos hace ver que Dios es capaz de transformar cualquier vida, incluso la más herida, y conducirla a la santidad. Sí, somos pecadores, pero tenemos futuro, y nuestro futuro es la santidad. Santa Teresa nació en el seno de una familia profundamente creyente y vivió su fe de manera sencilla, casi natural, como lo hace un niño que confía sin reservas. Incluso conservamos hermosas anécdotas de su infancia. Soñaba con ser mártir y junto con sus hermanos llegó a escaparse para entregarse a Dios. Hasta hoy se conserva el lugar donde ocurrió aquella travesura santa, pero la primera gran crisis de su vida
llegó cuando tenía apenas 13 años, con la muerte de su madre. Y cuidado, no fue una crisis de rebelión contra Dios, como si le hubiera culpado de su dolor. No, fue más bien que tras la muerte de su madre, las dinámicas familiares cambiaron y ella empezó a moverse en un ambiente más frívolo. Fue entonces cuando comenzó a leer libros de caballería. Tal vez nos parezca algo inocente, pero aquellos libros podían distraer el corazón de lo esencial, igual que hoy, cuando un niño recibe un teléfono móvil en su primera comunión. Sí, quizás sea un regalo moderno, pero también puede ser la puerta de entrada a una crisis de superficialidad, a llenar el alma de cosas que no alimentan. Así fue como a los 13 años Santa Teresa vivió su primera crisis espiritual. 3 años más tarde, con 16, ingresó como interna en un convento de madres agustinas, donde permaneció 1 año y medio. Era solo el comienzo de un camino que con el tiempo la llevaría a convertirse en uno de los faros más luminosos de la espiritualidad cristiana. Allí, en aquel internado de madres agustinas, Teresa volvió a la vida de oración. Desde los 13 hasta los 16 años, seguía siendo, por supuesto, cristiana, pero, como le ocurre a muchos adolescentes, vivía una fe mezclada con cierta crisis, con esas turbulencias propias de la edad. Sin embargo, al entrar en el internado, algo cambió, retomó con seriedad la oración. Y fijaos en esto, la oración la sacó de su crisis adolescente. No fue un consejo pasajero, no fue una distracción, fue la oración hecha de verdad la que la devolvió a la paz y a la claridad. Esto es importante subrayarlo. Cuando uno se arrodilla de corazón, cuando busca a Dios con sinceridad, la luz vuelve. Sin embargo, por motivos de salud, al cabo de 1 año y medio, tuvo que abandonar el internado. Y podríamos pensar que al salir se hundiría otra vez, pero no. Continuó firme en su vida de oración y se alimentó de buenos libros espirituales. Eso la sostuvo. Qué importante es tener lecturas que nos eleven el alma. Pasaron 2 años y medio, y con 20 años ingresó en el monasterio de la Encarnación. Allí estaba una amiga suya, Juana, y eso la animó a dar el paso. Al principio todo parecía ir bien, pero a los 23 años llegó su segunda gran crisis. La primera había sido en su adolescencia con aquellos libros de caballería. La segunda llegó dentro del mismo monasterio, porque sí, hermanos, a veces pensamos que en un monasterio no hay mundo, que se vive solo de lo sagrado, pero también allí puede colarse la mundanidad, y en el caso de Teresa, esa mundanidad empezó a afectarle. Con 27 años dejó la oración. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien deje de orar estando en un monasterio? Ella misma lo explica, porque se sentía falsa, como si llevara una doble vida. Por un lado, la regla de la orden la llevaba a orar. Por otro, su corazón estaba distraído, metido en conversaciones frívolas, en el famoso locutorio. Y el locutorio, en aquellos monasterios, era un verdadero campo de batalla. Dependiendo de cómo se viviese, podía convertirse en un lugar de intercambio de cuentos, críticas y chismes. Y claro, eso entibia el alma. En ese contexto había un caballero, un hombre noble, que pedía hablar con una hermana, y la comunidad ponía a Teresa para recibirlo. No fue un romance ni una historia de enamoramiento, como podríamos imaginar desde nuestra mentalidad moderna. No, pero sí fue una relación mundana, un trato que ocupaba su mente y su corazón de forma que ya no podía ponerlos plenamente en Dios. Ella misma lo describe con crudeza. No era posible tratar con Dios en amistad tan estrecha y al mismo tiempo mantener una enemistad tan pública. Y es que, ¿cómo se puede hablar con el Señor cara a cara cuando en el fondo el corazón está compartido? Era una amistad, sí,
pero una de esas que, aunque no sea mala en apariencia, termina robando el corazón a Dios. Teresa misma lo sabía. Esa relación con aquel hombre en el locutorio y la mundanidad que allí respiraba no le permitían tener una relación profunda con el Señor. ¿Cómo podía compaginar la conversación frívola con la intimidad de la oración? Era como intentar encender fuego sobre hielo. Por cierto, si alguna vez habéis visitado un locutorio de carmelitas descalzas, seguramente habréis visto ese cartel que dice: hermanas, o hablar de Dios o no hablar, que en casa de Teresa esta ciencia se profesa. ¿Por qué se dice esto? Porque Teresa sabía que el locutorio, dependiendo de cómo se usara, podía ser un lugar que eleva o que enfría el alma, que puede convertirse en una escuela de santidad o en un centro de cotilleos y críticas que apagan el fuego interior. Y ella estaba atrapada en esa dinámica, modernizada por conversaciones vanas, sin hacer oración en serio. Y con 28 años, en plena crisis espiritual, recibió permiso para salir del convento y acompañar a su padre moribundo hasta su entierro. Y ella misma confiesa: salí a atenderlo estando yo más enferma en el alma que él en el cuerpo. Se reconocía devastada por esa doble vida, la del locutorio y la de una supuesta vida de oración. Tras la muerte de su padre, volvió al convento e intentó retomar la oración. Pero aún así, seguía compaginándola con el locutorio y con el trato con aquel caballero que la tenía, en cierto modo, prisionera. En el capítulo 7 de su vida escribe: yo, como no lo sé tratar con nadie, tornó después a ver gran importunación, asegurándome que no era mal ver persona semejante ni perdía honra con ello, antes que la ganaba. Torné a la misma conversación. En otras palabras, volvió a lo mismo. Y entonces, 2 años después, cuando estaba a punto de cumplir 30, tuvo lo que ella misma llamaría su segunda conversión. Y fue gracias a un sacerdote, el padre Vicente Barrón, que la animó a ser fiel en la oración y a entregarse de lleno a ella, cortando con decisión lo que había que cortar. Y Teresa lo hizo. Ahí comenzó su verdadera conversión, la clave de la santidad de Santa Teresa. Y esto es algo que todos podemos aplicar. Estuvo en el combate por la fidelidad a la oración y en la coherencia con la que la vivía. Para ella, hacer oración con coherencia significaba cortar con aquello que le robaba el corazón, dejar de lado los cotilleos y la relación mundana que la distraía. Y nos deja 2 enseñanzas fundamentales. Primero, ser fiel, constante, perseverante, tener esa determinada determinación, como ella misma dice, de hacer oración siempre, no solo cuando nos apetece o cuando todo nos va bien. Segundo, orar con coherencia de vida, es decir, que lo que hablamos con Dios no se contradiga con lo que vivimos después. Porque, hermanos, ¿de qué sirve entrar en oración si al salir volvemos al ruido y a las distracciones que nos alejan de Él? No se trata de orar solo cuando me apetece, no. Se trata también de orar cuando no me apetece, cuando estoy cansado, cuando tengo la cabeza llena de problemas, cuando todo me dice, déjalo para mañana, porque si solo oro cuando me nace, cuando me resulta cómodo, entonces, digámoslo claro, no tengo una vida espiritual seria. La primera clave es la determinación. Esa determinada determinación de la que hablaba Santa Teresa, pase lo que pase, llueva o truene, con ganas o sin ganas, yo oro. Y la segunda clave es la coherencia. No se puede jugar a 2 barajas, porque si juegas a 2 barajas, por mucho que te llenes de Dios en la oración, luego pierdes el agua. Sí, la pierdes. Es como llenar un cántaro que tiene una grieta, lo llenas y lo llenas, pero al final todo se escapa. Y aquí está lo interesante. Esto no solo nos enseña cómo orar bien, sino que nos obliga a preguntarnos por qué en realidad nos cuesta tanto orar. Porque, seamos sinceros, ¿qué solemos pensar?
Mi problema son las distracciones. Mi imaginación es incontrolable. Me pongo a rezar y mi cabeza se va a otra parte. Si alguien me enseñara un método, si supiera concentrarme mejor. Y es verdad que la imaginación, como decía Santa Teresa, es la loca de la casa. Pero si miramos su vida, descubrimos que ese no es el problema principal. No. El verdadero problema está más adentro. Son las fugas de amor. Sí, esas fugas de amor que hacen que mi corazón se vaya detrás de otras cosas. Y aquí viene la pregunta incómoda: ¿dónde está realmente tu corazón cuando oras? Porque si tu corazón está en otro lugar, en otro afecto, en otra preocupación que te domina, entonces aunque reces de rodillas y digas las palabras más hermosas, la oración no puede ser profunda. Es como intentar hablar con alguien mirándole a los ojos, pero con la mente pensando en otra persona. La oración es amistad con Dios, es trato de amor con Él, y si no le amo plenamente, si en el fondo estoy esperando mi consuelo en otro locutorio, en otra conversación, en un afecto que no viene de Él, entonces, por muy piadosas que sean mis palabras, mi oración es hueca. No porque lo que diga esté mal, sino porque mi corazón no está entero. Por eso, hermanos, lo peor no son las distracciones. No es esa imaginación que se escapa por las ventanas de la mente. Lo que mata la vida de oración, lo que la vacía de fuerza, son las incoherencias de vida. Son esos amores divididos, esas grietas por donde se nos escapa el agua viva. Y mientras no cerremos esas grietas, por mucho que bebamos, nunca quedaremos saciados. Ese es el gran problema para la vida de oración. No se puede vivir la amistad con Dios y al mismo tiempo con el mundo. No se puede servir a dos señores. El corazón, hermanos, no está hecho para dividirse, está hecho para entregarse entero. A mí en el seminario siempre me enseñaron algo que me ha servido mucho para discernir si las distracciones que tengo en la oración son o no importantes. Nos decían: si un día te distraes con una cosa y otro día con otra distinta y al siguiente con otra, no te preocupes demasiado. Probablemente el problema es que tienes una imaginación viva que corre de un lado a otro y no hay quien la detenga. No es tan grave, pero si siempre te distraes con lo mismo, si siempre que te pones a orar aparece el mismo pensamiento, el mismo tema que te absorbe, cuidado, ahí puede que no estemos hablando solo de imaginación, ahí puede haber apego. Si siempre me distraigo pensando en dinero y más dinero, eso ya no es una distracción inocente, eso es un apego. Si cada vez que oro vuelve a mi mente ese rencor que guardo y que no quiero soltar, eso es apego. Si mi oración siempre se desvía hacia la misma persona, hacia la misma preocupación, hacia el mismo deseo, eso me está diciendo algo de dónde está mi corazón. Por eso las distracciones, si uno las examina con honestidad, pueden ser un espejo que nos muestre si lo que tenemos es simplemente una imaginación desbocada que puede corregirse con paciencia, o si hay un apego profundo que está compitiendo con Dios. Y mientras tenga dos señores, mientras mi corazón esté dividido, no voy a orar bien, porque la oración exige entrega total, no parcial. Y aquí aparece otra enseñanza importante del proceso de conversión de Santa Teresa. Ella misma lo reconoce con humildad. Además de ese apego concreto a una persona, tenía otro problema añadido, que no consultaba. Sí, así lo dice ella y lo repite varias veces. Yo no consultaba, por ejemplo, en el capítulo 27 de su vida, lo deja claro, no buscaba consejo. Y eso, hermanos, es un peligro silencioso, porque quien no consulta se escucha solo a sí mismo, y cuando uno se escucha solo a sí mismo, termina justificando lo que quiere oír. Cuando uno se decide a consultar las cosas, cuando abre el corazón y comparte en un acompañamiento espiritual lo que está viviendo, sucede algo precioso.
parece que no, pero el simple esfuerzo de contarlo ya te ayuda a entender mejor lo que pasa dentro de ti. Porque al tener que ponerlo en palabras, al ordenar los pensamientos para que el otro te entienda, te entiendes también tú mismo. El problema es que si no haces ese esfuerzo, si vives con esa actitud de yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo explico a mí mismo, corres el riesgo de quedarte encerrado en tu propia versión de los hechos. Y ahí no hay contraste, no hay luz que te llegue desde fuera. En cambio, cuando compartes con un acompañante espiritual lo que te cuesta en la oración, no solo recibes el buen consejo que esa persona pueda darte, sino que en el mismo acto de explicarte ya recibes luz. Es como si al hablar Dios comenzara a mostrarte la verdad de lo que llevas en el corazón. Todo esto Santa Teresa lo supera en esa segunda conversión de la que hemos hablado alrededor de sus 30 años. Cristo la libera de esa doble vida, de ese apego que le robaba el corazón y le abre por completo las puertas de la oración. Y es entonces cuando lo descubre de una forma nueva. Jesucristo no es solo su Señor, no es solo su Maestro, es el amor de su vida. Y cuando uno encuentra el amor de su vida, todo lo demás palidece. Ya no necesita mendigar afectos. Y aquí, hermanos, hay algo muy importante. Cuando uno vive mendigando afectividades, que me presten atención, que me digan cosas bonitas, que me reconozcan, es que su corazón todavía no está puesto del todo en Dios. En el caso de Teresa, aquellas relaciones en el locutorio eran una forma de mendigar afecto. Qué simpática eres, qué bien hablas, qué maja es esta hermana. Y claro, mientras el corazón busca esas migajas, no puede saciarse en el banquete del amor de Dios. Pero en esa segunda conversión, su oración se hace auténtica, porque ahora habla con aquel a quien ama y con aquel que le hace sentir de forma viva que él la ama. Y cuando eso pasa, la oración deja de ser un ejercicio frío para convertirse en un encuentro ardiente. Desde ese momento, Teresa empieza a avanzar en el camino de la oración de una manera sorprendentemente rápida. Dios la va introduciendo en la oración mística, en esas profundidades que solo Él puede regalar. Por ejemplo, en el capítulo 10 de su vida narra una experiencia así. Acaecióme en esta representación que hacía de ponerme cabe Cristo, venirme a deshora un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí y yo toda engolfada en Él. Imaginaos eso. No es una idea, no es una teoría, es la certeza de que Dios está ahí dentro abrazando el alma. Y cuando uno ha probado eso, ya no necesita buscar en ninguna otra parte. Es decir, a partir de ese momento, Teresa comienza a tener una experiencia intensa, viva, transformadora de la presencia de Dios en su vida. Y hay un detalle muy revelador, ¿no? Las grandes amistades de Santa Teresa de Jesús se forjaron después de esa segunda conversión. Todas las amistades que había tenido antes, esas conversaciones de locutorio, esas relaciones superficiales, desaparecieron, no quedó ninguna. Y esto, hermanos, es muy interesante, porque las amistades que no están fundadas en Dios, al final son como arena que se lleva el viento. Parecen sólidas mientras duran, pero cuando cambian las circunstancias, se deshacen. En cambio, después de que Teresa tuvo esa experiencia tan profunda del amor de Dios, sus relaciones cambiaron de raíz. Ahora, las personas que se acercaban al locutorio iban para hablar de Dios con ella y ella para hablar de Dios con ellos. Imaginad una conversación entre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Eso sí que eran encuentros que dejaban huella para toda la vida, aunque se vieran muy pocas veces. Las antiguas charlas de horas en el locutorio, perdiendo el tiempo en cosas sin importancia, se acabaron. Esas amistades se perdieron, pero las nuevas, las que nacieron de un amor compartido por Cristo, perduraron.
Y aquí, si uno mira su propia vida, se da cuenta de algo parecido. Yo mismo, al examinarme, veo que lo que de verdad ha permanecido a lo largo de los años son las amistades que se han construido en Cristo. Aquellas que fueron meramente humanas, sin ese cimiento espiritual, se han ido diluyendo con el tiempo. Es como si Cristo se convirtiera en el filtro de nuestras relaciones con el mundo. Lo que pasa por ese filtro permanece, lo que no se desvanece. Ella misma lo cuenta en el capítulo 24 del libro de la vida. Dice que entendió que el Señor le decía unas palabras claras: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. En otras palabras, que tu relación con los demás esté fundada en Dios, que tu trato con las personas sea siempre un espacio donde yo esté presente. Y ese cambio fue radical. A partir de ahí, las amistades de Teresa ya no se construyeron sobre la simpatía, el interés o la costumbre, sino sobre la fe, el amor a Cristo y el deseo de caminar juntos hacia Él. No fue solo su camino de conversión, fue también su camino de oración. Para Teresa, convertirse y orar iban tan unidos que era difícil separar dónde empezaba uno y terminaba el otro. La conversión la ayudaba a orar mejor, y orar en serio la empujaba a convertirse más. Era como un círculo virtuoso. Ahora, si me preguntáis, ¿qué fue primero, la conversión o la oración seria? Os confieso que no sabría responder con datos precisos. En el caso de Teresa fue el hecho de ponerse de verdad a orar lo que la llevó a romper con ese apego del locutorio, o fue cortar con el locutorio lo que le permitió orar en serio. Posiblemente ambas cosas se alimentaban mutuamente, una reforzaba a la otra, y ahí está la clave para nuestra vida también. Yo me pregunto, y te invito a preguntarte, ¿por qué no hago yo una oración más profunda? ¿Será porque me faltan técnicas, porque me distraigo mucho, o porque hay apegos en mi vida que me roban el corazón? Te pongo un ejemplo sencillo. Imagina una persona muy avariciosa, alguien que se aferra al dinero con todas sus fuerzas. Ahora imagina que un día decide dar un donativo importante, que se desprende de algo que para él es un verdadero tesoro. Yo te aseguro y me juego algo que ese día rezará mejor. ¿Por qué? Porque al cortar con ese apego, su corazón quedará más libre para ponerse en serio delante de Dios. Por eso digo, romper con los apegos te lleva a orar con más sinceridad. Y una oración más sincera te lleva poco a poco a romper con tus apegos. Es un proceso de ida y vuelta, como el huevo y la gallina. No siempre es fácil saber cuál vino primero, pero las dos cosas se necesitan. Y aquí quiero subrayar algo importante sobre la manera de orar de Santa Teresa. Lo primero es que para ella la oración es amistad, no es una fórmula fría, no es repetir palabras por costumbre, no es un trámite devocional, es amistad viva. Ella misma define la oración como un trato de amistad, un encuentro con alguien que sabemos que nos ama. Estas palabras son tan profundas que el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando explica qué es la oración, cita precisamente a Santa Teresa. No es cualquier definición, es la de una mujer que probó lo que significa sentarse, hablar y escuchar al amigo con mayúscula. Dice Santa Teresa, y el Catecismo de la Iglesia Católica lo recoge textualmente, que no es otra cosa la oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Esta es quizá una de las frases más hermosas y profundas que se han escrito sobre la oración. Y la repito para que cale: tratar de amistad a solas con quien sabemos que nos ama, no con quien suponemos que nos ama, no con quien quizá nos ama, sino con quien sabemos que nos ama. Ahí está la certeza que sostiene la oración cristiana. Ahora bien, aquí quiero entrar en un tema algo polémico.
que nadie confunda la oración mental teresiana con el concepto moderno y popular de meditación zen. Hoy, si entras en Google y escribes meditación, lo primero que te saldrá, casi sin excepción, estará relacionado con el zen o con prácticas orientales. Es como si la palabra meditar hubiera sido secuestrada por esa visión. Pero la oración mental de Santa Teresa no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. Ella se apoya de manera decidida en la humanidad de Jesucristo. Parte de los sentidos sí, de los sentidos corporales, para entrar en diálogo con Él. Utiliza lo que San Ignacio de Loyola llamaría composición de lugar, imaginar la escena, situarte dentro de ella, usar la vista interior, el oído interior para contemplar, hablar y escuchar a Jesús. Esto es exactamente lo contrario a lo que busca el zen. El zen persigue el vacío, no pensar nada, no formular conceptos, no sentir nada, quedarse en un estado neutro, en silencio absoluto interior. En cambio, la oración mental teresiana busca la plenitud, el encuentro, el diálogo, la relación personal con Cristo. Por desgracia, incluso en el ámbito cristiano, hay escuelas que pretenden importar métodos zen o similares para la vida de oración, y con todo respeto creo que eso es un empobrecimiento enorme. Es como tener en casa un tesoro, la espiritualidad teresiana, y dejarlo a un lado para ir a buscar a Oriente un método que, aunque pueda tener su valor cultural, no es lo que nuestra fe nos enseña sobre la oración. Por ejemplo, y no me voy a cortar en decirlo, si uno lee a Pablo Dors y su conocido Biografía del Silencio, con todo el respeto que me merece como autor, percibe enseguida que la meta que propone es el vacío. Pero en la oración cristiana, según Santa Teresa, la meta no es el vacío, la meditación no es la meta. En la visión teresiana y también ignaciana, la meditación es el camino para llegar a un encuentro real con Cristo. No es un fin en sí mismo, es un medio. El objetivo no es quedarse sin pensar, sino pensar con Dios, hablar con Él, escucharle, dejar que su palabra y su presencia llenen el alma. La oración no se agota en el método, culmina en la amistad y en la verdad que es Cristo mismo. La meditación no es la meta, el vacío no es la meta. En todo caso, y esto es muy distinto, ¿no? Vaciarme de mí mismo puede ser parte del camino, sí, pero siempre como preparación para llegar a la verdadera meta, que es Cristo. Ese es el horizonte de la oración cristiana. La oración mental de Santa Teresa no tiene nada que ver con el vacío interior que busca el zen. Podría darse que alguien encuentre algún texto de Santa Teresa o incluso de San Juan de la Cruz que, sacado de contexto, parezca coincidir con esa idea, pero es solo eso, una apariencia y nada más. Porque en el fondo son dos caminos radicalmente distintos. Quiero subrayarlo con sus propias palabras. En el capítulo 22 de su vida, Santa Teresa escribe: «Esta es la oración mental, hijas mías, entender estas verdades». ¿Cuáles verdades? Las verdades de la fe. Ella misma aclara: por la oración mental quiero entender las verdades de la fe, entender que Cristo es mi Redentor, que me ha amado hasta dar la vida, que está presente y me acompaña. Esto es lo contrario del zen, que explícitamente rehúye las verdades. El zen dice: no quiero verdades, no quiero afirmaciones, no quiero conceptos, solo quiero silencio interior y relajación. Pero Santa Teresa no busca un silencio vacío, busca un silencio habitado, lleno de la palabra, lleno de la presencia de Cristo. Ahora bien, dicho esto, tampoco debemos pensar que la oración teresiana se reduce a un mero discurso racional, a un encadenar ideas sin más. No, la oración mental, tal como ella la vive, no es solo discurrir y discurrir. La clave está en algo mucho más profundo, estar en presencia del Señor. Si en algún momento se discurre, si se reflexiona sobre algo, es únicamente para que ese pensamiento te lleve a estar con Él.
para gustar de su presencia, para sentirte amado y acompañado por Él. Porque lo importante en el método de Santa Teresa no es la cantidad de cosas que digo o que pienso, sino que me coloque en su presencia y me deje llenar por su amor. Esa es la meta, vivir en su presencia, saberse amado y responder con amor. No se trata, por tanto, de elaborar un discurso brillante ni de buscar qué ideas puedo desarrollar como si fuera un ejercicio intelectual. Lo que busca la oración teresiana es suscitar amor y entrega. El método es sencillo. Puedo empezar escuchando un texto de la palabra de Dios o reflexionando sobre un punto concreto, pero siempre con la intención de que a partir de esa semilla crezca en mí el amor y el deseo de entregarme más a Él, y llegará un momento, y ella lo dice claramente, en que conviene dejar de discurrir, porque seguir dándole vueltas a las ideas puede convertirse en un obstáculo. Ahí es cuando uno pasa de la reflexión al simple estar, al reposar el alma en Dios, al silencio que no es vacío, sino presencia. A veces un exceso de discurso en la oración puede apartarte de lo principal, estar con Dios a gusto, en su presencia. Por eso Santa Teresa insiste en la necesidad de acallar el alma, acallar y acallar también el discurso. Cuando uno ya está delante del Señor disfrutando de su compañía, ese es el paso hacia la llamada oración afectiva, un momento en el que el razonamiento deja de ser el protagonista y el alma simplemente reposa, se alegra y se goza en la presencia de Dios. Ahí ya no se trata tanto de pensar, sino de amar y dejarse amar. Ella lo explica con toda claridad. En el libro de la vida, retomando lo que decía sobre meditar en Cristo atado a la columna, aconseja: es bueno discurrir un rato y pensar las penas que allí tuvo y por qué las tuvo y quién es el que las tuvo y con qué amor las pasó, mas que no se canse siempre de andar a buscar, sino que se esté allí callado también el entendimiento. Es decir, primero reflexiona un poco, medita, imagina la escena, profundiza en lo que significa, pero llegado un momento, cállate, deja de darle vueltas a las cosas, ocúpate en mirar a quien te mira, acompáñale, háblale, pídele, sé humilde, regálate en Él y recuerda que no merecías estar allí y sin embargo, por pura misericordia, Él te ha dejado acercarte. Después de meditar en Jesús atado a la columna, después de contemplar cómo fue flagelado por amor a ti, llega el momento de dejar el discurso y pasar al encuentro. Mírale, deja que Él te mire y experimenta su amor. Ese es el método de la oración mental teresiana, un camino que empieza con el pensamiento, pero que no se queda en él, que desemboca en la presencia amorosa. Santa Teresa, con su genial sencillez, lo ilustra con la imagen de una gallina en el corral. La gallina picotea un grano de maíz, lo coge con el pico, lo traga despacio y cuando ya lo ha digerido, busca otro. Así debe ser también nuestra oración, tomar un texto de la palabra de Dios que toque el corazón, darle unas vueltas, saborearlo y dejar que nos ponga en presencia de Dios para dejarnos amar por Él. Cuando ese momento de oración y de presencia concluye, buscamos otro grano para seguir alimentando el alma. Y así, poco a poco, grano a grano, el corazón se va llenando de Dios. La clave, una vez más, está en que mi corazón esté puesto enteramente en Dios, que no haya esas rupturas de amor que Santa Teresa conocía bien antes de su conversión, sino que toda mi vida esté orientada hacia Él. Porque estar con Dios no es solo pensar en Él, es vivir con Él, saberse acompañado, amado y responder con amor. Gozar de su presencia, así lo dice Santa Teresa en el libro de las Fundaciones, podríamos decirlo así: los pensamientos y las consideraciones son como un trampolín que te lanza hacia el acto de amor delante de Dios. Son importantes, sí, pero su papel
es conducirte a algo más profundo, el encuentro afectivo, el amor. Ahora bien, aquí hay que matizar. No se trata de prescindir de los pensamientos en la oración, como hace el Zen, que renuncia de forma metodológica al pensamiento para buscar el vacío. No, en la oración teresiana uno solo deja de meditar cuando, en otras palabras, no se deja de pensar como un método, sino como una consecuencia natural. Cuando Dios me llena de su amor, entonces sí, puedo dejar el discurso, las consideraciones y simplemente quedarme a gusto en su presencia, disfrutando de ese amor. Esto es clave para entender el método teresiano. La meditación no es la meta, sino el medio para encender el amor. Cuando ese amor está encendido, ya no hace falta seguir avivando con palabras lo que arde por sí mismo. Ahora bien, si hablamos del método de Santa Teresa, también debemos entender la clave del combate por la oración. Y aquí ya es muy clara, la fidelidad. Utiliza una expresión que a mí me parece potentísima, determinada determinación. No solo decidir orar, es decidir hacerlo siempre. Llueva, truene, caigan chuzos de punta, pase lo que pase, voy a ser fiel a la oración. Porque si voy a orar solo cuando me apetece y lo dejo cuando no me apetece, no voy a ninguna parte. Así no se construye una vida espiritual seria. Y esto es especialmente importante hoy, porque vivimos en una cultura donde la perseverancia nos cuesta muchísimo. Lo vemos en todos los ámbitos. Empezamos cosas con entusiasmo, pero las dejamos a la primera dificultad. En cambio, disponerse a estar con Dios exige darle un tiempo central en mi vida, un tiempo que no se negocia, no un hueco que queda libre, sino una cita prioritaria. Y en segundo lugar, además de ser fiel, he de cuidar que ese momento sea de calidad. No vale estar físicamente delante de Dios mientras la cabeza y el corazón están en otra parte. Es fundamental que haya un espacio para hacer oración. Y no me refiero únicamente a un lugar físico que también ayuda, sino a un momento concreto, un tiempo que esté reservado y protegido. Y además que sea un espacio de calidad. A veces escucho, bueno, pero si todo lo hago en presencia de Dios, todo es oración. Si todo lo que hago es para Él, ya estoy orando. Y suena bonito, pero vamos a ser realistas. Para poder decir que todo es oración, hay que ser un místico de altura. Y la mayoría de nosotros no lo somos. Es cierto que todo lo que hacemos debería ser oración, pero para llegar a ese nivel primero hay que hacer oración explícita, si no nos engañamos a nosotros mismos. Sin un tiempo concreto dedicado solo a Dios, no es verdad que todo lo demás sea oración. Y aquí hay algo muy importante, es el Señor el que nos busca, no es solo que yo tenga que buscarlo a Él, es que Él quiere estar conmigo. Sí, Dios quiere estar contigo. Y si Él quiere ese encuentro, ¿no crees que merece la pena darle un tiempo para que pueda producirse? La oración es el momento en que respondo a esa invitación de amor. Otro elemento clave, la oración bien hecha se traduce en disponibilidad. Cuando uno ora de verdad, sale de ese encuentro con un corazón más abierto, más dispuesto a servir, porque la oración auténtica no se queda en mí, no se convierte en un ejercicio para mi bienestar personal, sino que me lleva a buscar la voluntad de Dios por encima de la mía. Jesús mismo nos enseñó que orar, es decir, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando uno ora así, sale con más capacidad para negarse a sí mismo, para dejar sus planes y abrazar los de Dios. Sale con esa actitud que San Ignacio de Loyola resumía en su lema, en todo amar y servir. Por eso una vida de oración auténtica se reconoce en esto, en el deseo sincero de hacer la voluntad de Dios y en la facilidad para decirle sí, aunque suponga renunciar a mis ideas, a mis tiempos, a mis criterios. La oración me mete en la voluntad de Dios y lo que más la autentifica no es lo que yo sentí en ella, sino mi disposición a obedecer lo que Él me pida. A veces en la oración nos sentimos muy bien. Hay momentos en los que experimentamos una paz profunda, un consuelo grande,
una alegría que nos llena por dentro. Y eso está bien, pero tenemos que tener cuidado, porque a veces corremos el riesgo de buscar más las consolaciones de Dios que al Dios de las consolaciones. No pocas veces medimos la calidad de nuestra oración por lo que hemos sentido. Hoy he estado en paz, hoy he salido contento, entonces he rezado bien, pero ese no es el criterio definitivo. De hecho, miremos a Jesús en el huerto de los Olivos. ¿Estaba él consolado en aquel momento? No, estaba en agonía. Y sin embargo fue allí donde pronunció una de las oraciones más perfectas que existen. Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está la clave. Lo que autentifica nuestra oración no es lo que yo siento, sino mi deseo de hacer la voluntad de Dios por encima de la mía. El amor verdadero no consiste en encerrarse en el propio gusto. No es lo mismo amor que gusto. A veces los confundimos. El amor auténtico muchas veces te lleva a olvidarte de ti mismo, a superar tus preferencias, a renunciar a tu comodidad. Y ahí está la prueba de fuego de la oración. Si existiera un termómetro para medir la calidad de nuestra oración, la pregunta no sería ¿me he sentido bien? La pregunta sería, después de orar, ¿estoy más dispuesto a olvidarme de mí mismo, a abrazar la cruz de mi vida, a entregarme a la voluntad de Dios? Si la respuesta es sí, entonces esa oración ha sido verdadera, aunque no haya habido consuelo sensible. En definitiva, Santa Teresa es un lujo para la Iglesia, un regalo inmenso. Y su historia de santidad está íntimamente unida a su historia de fidelidad a la oración. Uno lee su vida y lo que saca como conclusión es esto: hay que ser fieles a la oración, tener cada día un tiempo de encuentro con Dios, un momento de meditación, un espacio para estar a solas con Él. Yo recuerdo que siendo jovencito cayó en mis manos un librito, no sé si alguno lo conocerá, titulado 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado. Recuerdo muy bien aquel libro, 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado. Creo que José estuvo de alguna manera en el origen de esa obra. Con el tiempo aparecieron distintas versiones, pero en el fondo todas eran lo mismo, una ayuda sencilla y directa para aprender a abrir el corazón, a hablar con Jesús como se habla con un amigo. Ese era el objetivo, introducirte poco a poco en una oración de amistad, en una conversación que no fuese un monólogo, sino un verdadero diálogo de amor. Y eso, hermanos, es una gran puerta de entrada a la oración de meditación. Porque, ¿qué es la meditación cristiana? Es lo que dice Santa Teresa, tratar de amistad muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Así de simple y así de profundo. Y si lo entendemos bien, nos cambia la manera de orar. A Jesús le hablo como a mi mejor amigo, con la certeza de que Él me ama y me quiere. La meditación entonces no es otra cosa que esto: abrir el alma a Cristo, contarle lo que llevo dentro, compartir con Él mis preocupaciones, mis alegrías, mis proyectos, mis heridas y mis sueños. No se trata de repetir fórmulas, sino de entrar en ese coloquio íntimo donde mi vida se mezcla con la suya. Por eso creo que hoy en día un ejercicio tan sencillo como esos 15 minutos en compañía de Jesús podría ser una magnífica escuela para aprender a orar. Aquel librito te guiaba paso a paso. Dile a Jesús lo que llevas en tu corazón. Dile lo que estás experimentando ahora mismo. Dile cuáles son tus proyectos, tus luchas, tus miedos. Y de esa manera, incluso siendo adolescentes, nos introducían en la oración de meditación sin que nos diéramos cuenta. Recuerdo también lo importante que fueron para mí los ejercicios espirituales, después de recibir una meditación o una charla sobre un pasaje del Evangelio. Se nos invitaba a ponernos en presencia de Dios, a dejar que esa palabra se convirtiera en diálogo, en escucha y en respuesta. Era en realidad un entrenamiento para aprender a vivir la oración como encuentro personal. Y eso es lo que me gustaría que quedara de esta charla, que cada uno de nosotros tome conciencia de la necesidad de hacer de ese encuentro con Cristo,
de ese tiempo de oración el centro de su vida espiritual, no como algo accesorio, sino como el corazón mismo de nuestra relación con Dios, porque sin ese diálogo personal, la fe se enfría, la esperanza se debilita y el amor pierde su fuego.